¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con nuestras clases de estadística, en la clase de hoy analizaremos algunos gráficos estadísticos. Gráficos estadísticos. No siempre las informaciones aparecen en forma de textos o de tablas. También aparecen en forma de gráficos. Actualmente los gráficos juegan un papel muy importante en la comunicación, ya que percibimos los dibujos con más rapidez y facilidad. Un gráfico en matemática es un dibujo con los datos obtenidos de un estudio o una observación. Estos gráficos nos dan una idea global de la información, ya que se distinguen en ellos algunos detalles que no se podrían notar con solo examinar los valores numéricos. Por lo tanto, ayudan a sacar conclusiones. Los gráficos pueden tener diversas formas según el tipo de variable que es objeto de estudio y de la capacidad de la persona que lo realiza. En todo gráfico es muy importante indicar siempre el título del gráfico, las variables, la escala utilizada, la fecha que se obtuvieron los datos y el origen de los mismos, la fuente. Como un gráfico permite visualizar los datos, se debe elegir el adecuado. A continuación, estudiaremos diversos tipos de gráficos. Nuestro primer gráfico, gráfico de barras. El gráfico de barras es uno de los más utilizados en casi todos los medios de comunicación, especialmente cuando se refiere a variables cualitativas o cuantitativas discretas. El mismo está formado por barras, generalmente rectangulares de igual base y separadas a la misma distancia, una por característica estudiada, ¿verdad? La longitud de la barra es proporcional a la frecuencia o intensidad de cada modalidad observada. Quiere decir la altura, ¿verdad? De acuerdo al valor de la frecuencia, es proporcional a ese valor. Este tipo de gráfico suele ser de barras verticales, horizontales y barras compuestas. En la clase de hoy analizaremos las barras verticales y las barras compuestas. Para realizar el gráfico de barras verticales, en este caso, ¿verdad? Nos dice, en este gráfico colocamos las variables o atributos sobre el eje horizontal. Bueno, el eje horizontal es el que está acostado, vamos a decirle. Y sobre el eje vertical las frecuencias. Entonces, cuando yo quiero barras verticales, siempre la frecuencia, la cantidad, va a ir en este eje vertical, ¿verdad? Que está parado, vamos a decir, que corresponden a dichos datos. Siempre usando una escala, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al ejercicio, por ejemplo, en este ejercicio tenemos número de medallas obtenidas, ¿verdad? Por sede, ¿verdad? De los Juegos Olímpicos. Y en nuestro caso, obtuvimos pocas medallas, ¿verdad? Entonces acá tenemos el 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 5 ya es suficiente acá mi eje vertical, ¿verdad? Donde van a ir las frecuencias, ¿verdad? Pero si de repente yo tengo, por decir, 30 medallas, puedo construir acá de 5 en 5, ¿verdad? Empiezo por el 0, le doy 1 centímetro y acá anoto 5, 10, 15, 20, 25, 30 por decir. Entonces ahí usamos una escala de 5 en 5. Si tengo como 47 medallas, podemos empezar siempre del 0 y le colocamos 10, 20, 30, 40, 50. Entonces nos vamos de 10 en 10. Luego, de acuerdo al valor que tengamos en cada variable, acá nuestra sede, ¿verdad? Debe ser proporcional la longitud de la barra, ¿verdad? Entonces, acá por ejemplo obtuvimos una sola medalla, acá dos, acá más, ya obtuvimos cuatro, ¿verdad? Entonces, esta altura es proporcional a esa frecuencia. Acá uno, dos y por último tres, ¿verdad? Las barras también deben estar a la misma distancia. Si yo le dejo acá 1 centímetro, acá tiene que ser 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Los espacios.
Y si la barra yo le doy en la base medio centímetro o un cuadrito, ¿verdad? Si tengo cuadriculado, todas las barras también tienen que respetar eso. Tienen que tener un cuadrito como base. O si le doy dos cuadritos, todos tienen base de dos cuadritos y la altura depende de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, para nuestro gráfico de barras verticales, tenemos que atender esos detalles, ¿verdad? Acá la distancia tiene que ser siempre igual, la altura proporcional, debe llevar el título, la fuente de información, la fecha, si es que tenemos, ¿verdad? Entonces le colocamos. Y en esta punta, fíjense, dice sede, ¿verdad? Entonces nuestra variable es la sede de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y la frecuencia siempre va acá en nuestro eje vertical. Por último, siempre hay que pintar las barras, porque el objetivo del gráfico es llamar la atención. Por lo tanto, debe estar pintado para que enseguida nosotros acá podamos notar que en Melbourne tuvimos mayor cantidad de medallas, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo del gráfico de barras verticales. En el siguiente tipo de gráfico tenemos el gráfico de barras compuestas. Generalmente se usa cuando queremos representar más de una característica de una variable. Entonces nos dice acá proporción de analfabetos en la población de nuestro país según sexo y área, ¿verdad? Entonces acá tenemos los porcentajes y acá tenemos el área urbana y el área rural, ¿verdad? Entonces en estos casos la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, ¿verdad? Porque nos dice por sexo, entonces hombres y mujeres van pegados, pero luego acá se espacia nuevamente y acá comparamos con el área rural, ¿verdad? Entonces podemos notar que en el área rural hay mayor cantidad de analfabetos, ¿verdad? Comparando con el área urbana, ¿verdad? Entonces siempre el gráfico de barras tenemos dos o tres columnas comparando, ¿verdad? Ciertos aspectos o características de una variable. Gráfico de líneas o gráfico lineal. Los gráficos lineales se utilizan para mostrar cómo se comporta una variable a través del tiempo y la información es muy fácil de ser interpretada. Su construcción es sencilla, basta con unir mediante rectas los puntos que representan los valores de la frecuencia. Así como vimos en el gráfico de barras, la frecuencia va a estar acá en la parte vertical. Y en la parte horizontal, acá en la parte de abajo, tenemos que colocar el tiempo, ¿verdad? En este caso son años. Entonces, en nuestro ejemplo, nos dice comportamiento del dólar desde 1998 hasta el 2003, correspondiente al cierre del mes de diciembre de cada año. Entonces, a fin de año, ¿cuánto costaba un dólar, ¿verdad? En el 98, 99, 2000? Y acá fácilmente vemos cómo va subiendo el valor de la moneda norteamericana, ¿verdad? Entonces, siempre en la parte de abajo tiene que ir el tiempo, ¿verdad? En este caso son años. Pueden ser meses, pueden ser los días de la semana, por ejemplo, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y medimos, por ejemplo, la temperatura máxima en cada día, ¿verdad? De una cierta semana del mes, ¿verdad? Entonces, la cantidad, la frecuencia siempre va en la vertical. Acá abajo siempre va la unidad de tiempo, ¿verdad? En este caso son años. Luego, cada puntito que yo le voy colocando, debo mantener la misma distancia acá para fijar mi punto, ¿verdad? Entonces, si le doy 1 centímetro, tengo que fijar 1 centímetro para cada punto donde voy a ubicar, ¿verdad? Y estos puntos, la altura dependen del valor que tengamos, ¿verdad? En la tabla. Entonces vamos marcando los puntos y con eso trazamos las líneas rectas para que tengamos nuestro gráfico lineal, ¿verdad? Siempre pintamos con un color llamativo, ¿verdad? Para que sea de fácil interpretación, ¿verdad? Este conjunto de datos, ¿verdad? Como pueden ver, tiene su título, tiene acá valor en guaraníes, ¿verdad? Entonces acá esto viene a ser guaraníes, acá años,
la unidad de medida que estamos usando, y la fuente, que es el Banco Central del Paraguay. Entonces esta información se obtuvo del BCP, ¿verdad? Entonces para el gráfico lineal es similar al gráfico de barras, solo que no hacemos las barras, ubicamos los puntos en forma proporcional, ¿verdad?, a la frecuencia, y luego unimos mediante rectas, ¿verdad? Y con eso ya tenemos nuestro gráfico lineal.